regular el esquema de los procesos, decidieron utilizar de cierta manera el mecanismo que utilizó Eduardo Cruz en Uruguay en los años 1940. Para utilizando la investigación finalista para Madrid, decidieron no dirigieron, por dicho, los procesos de conocimiento de uso de las. Primer día de clases con ustedes este semestre les decía que el éxito en el día de procesos es saber la diferencia entre los procesos. Lo que hemos repetido mucho en la sociedad, un proceso cautelar, pero que busca garantizar la resulta del juicio futuro, y hablamos de los días cautelares, tanto presentadas en la demanda o presentadas antes de la demanda. Cuando se presentan antes de la demanda, pues hablamos de juicio social, largo, arraigo, compresor, supuesto, cuestión de demanda, etc. Luego de eso, hablamos de un proceso de conocimiento, cuya característica es que lo que el juez pretende a través de esto es, mediante un verdadero juicio, decidir quién tiene la razón. Siempre en una controversia hay alguien que afirma y otro que no le da la razón. Es cuando hay una controversia. Cuando alguien afirma y el otro le da la razón, es cuando existe un hecho controvertido donde alguien afirma y el otro niega, y el que afirma pretende algo por esa circunstancia anómala o irregular que viola una disposición positiva del derecho privado, entonces ¿cómo se refleja? Hemos dicho, puse ejemplos, pero vamos a regresar al camino entero. ¿Por qué yo puedo pedir el divorcio de una cliente cuando el marido no se quiere divorciar? Porque el poder le permite hacer eso. Y dice cuáles son las razones y los motivos, da unas causales por las cuales se puede pedir el divorcio. ¿Por qué podría yo pedir daños? Si alguien chocó mi carro, me destruyó mi pared, me destruyó mi vidrio, el código dice que todo daño debe indemnizarse. Entonces el código, en más de 2.100 y pico de artículos, sí, además de un montón de normas más, nos da ciertas normas de convivencia. Hemos dicho que lo que está en el código realmente son normas casi prohibitivas o impeditivas o limitativas. Lo que no está en el código civil se puede hacer. Principio de legalidad en el ámbito sustantivo. Cuando se viola una disposición normativa del Código Civil, es cuando a mí se me da la facultad y la posibilidad de recurrir ante un juez a reclamar justicia, acción. Cuando voy con un juez que quiero que me dé la razón, yo digo que la tengo, pero quien tiene que decir si yo la tengo es el juez. Tengo que cuando hay un proceso de cognición o de conocimiento. Originalmente, los juicios eran dos. Lo estoy hablando originalmente de un Estado de Derecho, en nuestro ordenamiento procesal. Un juicio ordinario y un juicio sumario. Un juicio amplio y un juicio corto. Es a partir de este código que los autores introdujeron un tercer juicio, el oral, por lo que he mencionado también en las clases anteriores. Y el proceso de arbitraje, que va a ser el tema siguiente cuando terminemos esto, pues es un proceso que realmente no es novedoso en el código. El proceso de arbitraje es un proceso que puede explicar lo que viene de la época antigua. ¿Por qué? Porque quien decidía no eran jueces, eran personas particulares. Entonces una decisión de un juez en la época antigua no era hecho. ¿Cómo está? Bien, así me gusta. Explíqueme el trámite de juicio sumario. El sumario también se le llama un ordinarito por el. No. Eso lo dije yo. Estoy poniendo otro ejemplo. No le digan ordinarito, no. Me lo pone así, pero ya entendí que sigo yo. Ahora lo pongan claro. No, ordinarito no, yo lo dije solo para hacer una relación, ¿verdad? Pero es un juicio sumario de un trámite, desde que se inicia hasta que se termina. Inicia como todo cualquier otro juicio, como una demanda, correcto. Se tiene 3 días para emplazar al demandado, Correcto. Tiene 3 días para contestar la demanda, teniendo 2 días para presentar excepciones previas, Correcto. contestar la demanda, pues se abre 15 días para los medios de prueba, Correcto. luego se establecen 10 días para la vista previa debido a que por el trámite es escrito, entonces
vista se deben aclarar las partes para poder dar una contestación correcta en el juicio. Luego se establece 5 días para emitir la sentencia y solamente las sentencias apelables. A veces de tribunal.
trato de darle el esfuerzo. El juicio de cognición entonces pretende declarar un derecho controvertido. Me chocaron mi carro, quiero que me paguen, y tengo que probarle al juez que me chocaron el carro, que se le da el carro, pero lo tengo que pagar. Yo afirmo de que un documento es falso y tengo que probar que es falso y convencer al juez que es falso y después al final decir si eso no es falso. Quiero que se declare la simulación del contrato, porque yo afirmo que el contrato fue simulado, tengo que probar que fue simulado y esperar que el juez declare que es simulado. Pues cuando la demanda del juez, pues solo lleva mi manifestación y como decía el martes, de repente es mentira. Según la demanda, lo estoy mintiendo. Pero si con las pruebas convenzo al juez, el juez accede a mi convicción. Es un juicio de cognición. Juicio de cognición era el ordinario y el sumario. Juicio para aclarar un derecho controvertido. Pero los autores, insistía yo hace unos minutos, trasladaron y trajeron el juicio oral como una novedad. Y ahora traje pues ya. El juicio de ejecución, pues sabemos pues no hay que declarar un derecho, porque yo voy con el juez ya con el derecho. Yo voy con el juez con un documento que vamos a llamar título de ejecución, donde el título dice que A me debe a mí, que se lo tengo que pagar, o A me debe entregar a mí un vehículo. Entonces existe ya el derecho en un documento legal. Entonces el juez no va a declarar, jamás el juez tiene el derecho, nomás el juez va a ver el documento y va a exigir al otro que cumpla. Esa es la diferencia. Entonces, cuando se dicta la sentencia de un juicio ordinario, o una sentencia de un juicio oral, o una sentencia de un juicio sumario, y esa sentencia lleva una condena, significa que pone una obligación a hacer o no hacer, y no se cumple, no solo en las sentencias de ejecución, hay documentos judiciales, como el convenio que celebramos en un juicio, el convenio celebrado en un juicio oral. ¿Qué convenio que se hizo en el momento de la conciliación? Si no se cumple, se ejecuta. Y hay documentos extrajudiciales, un testimonio en una estructura pública que contiene una deuda de prenda o hipoteca, o por ejemplo una transacción de una estructura pública, son documentos fuera del juez, pero que también tienen el mismo valor, como si fuese una sentencia o un convenio, también se ejecuta. Entonces la diferencia, ustedes saben la diferencia. Yo, por ejemplo, en el examen les digo, bueno, voy a plantear una demanda basada en una letra de cambio por 1000 quetzales. ¿Qué acción van a promover? Alguien dirá, 1000 quetzales, ínfima cuantía. No, es un juicio de cognición, es un juicio oral. Acá no, aquí llega un título. Una letra de cambio, es un título. Entonces, esto es, aunque sean 1000 quetzales, aunque sea 1.000.000 de quetzales, es una ejecución. Si ustedes encuentran esa diferencia, que no es difícil, no van a tener ningún problema en eso. Hoy estamos en un tercer proceso de conocimiento. Un proceso corto, el amigo muy claramente nos dijo que empieza con una demanda, se emplaza por 3 días, que son los días de tiempo que tienen demandado para tomar actitud frente a la demanda. Dentro de los primeros 2 pueden plantear cualquiera de las excepciones que ustedes ya conocen. Una vez resueltas las excepciones, una vez contestada la demanda, se recibe prueba durante 15 días. Termina el periodo de prueba, se señala lista 10 días después, por ejemplo, los 10 días siguientes, y por último hay 5 días para dictar sentencia. Lo que voy a hablar desde a partir de este momento se tramita así. Esta es una ventaja, aquí no va a cambiar nada, hay unas cositas particulares, porque igual que en el juicio oral, después de que el código nos dice cómo se tramita el sumario, nos comienza a hablar de cada materia y nos da algunas particularidades que voy a explicar. Ustedes me van a ayudar hoy. ¿Cuál es el primer asunto que se tramita en juicio sumario? Algo que me diga que tiene su código, por favor. Entonces tenemos arrendamiento y desocupación. ¿Por qué? Porque arrendamiento y desocupación no es lo mismo. Si yo estoy arrendando, el juez pretende que desocupe. ¿Dónde está la diferencia? Que puede ser que el juicio venga porque alguien estaba arrendando, o el juicio venga porque alguien esté poseyendo un bien sin el arrendamiento, pero que primero no es lo mismo un inquilino que no me paga la renta a un intruso que un día se metió en mi casa. Yo tengo ningún contrato con él, pero estoy en mi casa. Entonces, cualquier asunto de arrendamiento
Cualquier cuestión que venga del arrendamiento lo vamos a tramitar en esta vía de juicio sumario. Alguien que me dé un título de arrendamiento de ocupación. Serían 236. Artículo 236, arrendamiento. Todas las cuestiones que se susciten por motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento que se refiere a este título, salvo excepción de la ley. Sí, el desahucio. Pero ese es del 236. Ahí termina. Entonces, si el día de mañana un cliente de ustedes llega y le dice al licenciado, hice un contrato de arrendamiento y usted no me paga la renta, quiero que cobre la renta. Por supuesto, la desocupación, eso es humano. Fíjese que el día le dice que al arrendamiento del inmueble, el inquilino se fue, me dejó sin pagar 5 meses, eso es humano. Fíjese que el día del contrato de arrendamiento, el inquilino fue puntual, me pagó todo, pero me destruyó los inodoros. Fíjese que yo, como yo pedí arrendamiento, y sucede que el inquilino se fue, me dejó un instrucción de arrendamiento que dejó una bomba varias veces. Todo lo que venga de un contrato de arrendamiento, cobre la luz, cobre el teléfono, por supuesto la renta, va a tramitarse en el juicio sumario. Y creo que es ya lo puedo decir yo. ¿Qué más dice? Entonces, Artículo 237, no sé si es desahucio. La demanda de desocupación puede ser entablada por el propietario, por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituirse, o por los que comprometen el derecho de poseer el inmueble por cualquier título legítimo. Y se da en contra de todo simple tenedor, y del intruso o en contra del que recibió el inmueble y sujeto a la obligación antes dicha. Este proceso nos está diciendo quién puede ser el sujeto activo y el sujeto pasivo de este juicio. Sujeto activo, propietario. Sujeto activo, el que dio bien con posición de devolver. Entonces, el propietario se lo dio. ¿Quién puede dar un ejemplo de alguien que sin ser propietario posee un bien y lo da en arrendamiento? ¿Quién se recuerda de los derechos reales del dinero goce? ¿Alguien que me diga cuáles son los derechos reales del mero goce? Ya me dio dos, uso y usufructo. Habitación y voy a contar una anécdota. Sí. En algún momento yo presentó mis primeros canes en el profesor. Yo tenía un auxiliar, un bonito. En mi clase había un ex compañero de infancia, estudió conmigo en la primaria. Yo era profesor y él era alumno. Segundo año de la carrera, curso de Derecho son 2 derechos reales. Cuando yo entré a la casa, yo auxiliar un periódico. Invitado, maldito la casa. Chico. O sea, se refiriendo a las opciones y vi que me había dicho. Eso lo vi que me había dicho. Yo no sé decir nada, por supuesto era una falta de respeto, pero él pretendía que salieran todos. Y seguramente lo tuvo, porque lo tuvo súper bien. En una pregunta de examen, dije, mencione 4 clases de servidumbre. La servidumbre es el cuarto. Usufructo, uso, habitación y servidumbre. ¿Por qué son derechos reales de mero goce? Porque no somos dueños, pero gozamos de él. El usufructuario goza del bien y de los frutos. El usuario goza del bien y los frutos que sean necesarios para él y su familia. El habitacionista usa el bien para uso de él. Y el dueño del predio dominante goza el bien para el bien del predio sirviente para su uso. No son propietarios, pero usan. Son derechos reales de dinero goza. Bueno, pues la regla que encontré más simpática de todos los exámenes era 4 clases de servidumbre.
Bueno, la respuesta era el que lava los carros, el que corta la grama, la que plancha y la que lava. Y cuando quién era el autor de esa respuesta, era mi amigo. Entonces públicamente lo vine a evidenciar. Con todo respeto, alguien que en segundo año, hablando de hechos reales, pregunta en servidumbre y habla de esa naturaleza, no debería estar acá. Si alguno de ustedes pensó en eso mismo, prepárense. Porque eso es lo que les digo. La servidumbre es una limitante que goza un predio dominante, perdón, un predio sirviente, o que soporta un predio dominante. Quiero tener paso de aquí al otro lado, tengo salida o el viento del vecino. Se constituye una servidumbre de paso. Necesitamos pasar un acueducto, queremos pasar de aquí eléctrica, servidumbre de aquí eléctrica. Hay servidumbres aparentes, no aparentes, las que aparentes se miran, como la de paso. No aparentes, no aparecen, visibles. Hay continuas discontinuas, las continuas son las que se utilizan constantemente, las discontinuas es las que dejan de utilizarse. Entonces, es importante que lo manejemos. Miren la pregunta que dice, solo la compañera, no solo contestar, no sé si los demás lo saben. Entonces, con un subgrupario puede dar un bien aclaramiento. Un usuario podría dar un habitacionista, tal vez un subhabitamiento. Entonces, el sujeto activo de un juicio sumario es el propietario, aquel que da el bien por efecto de que se le devuelva, o la persona que tiene derecho a poseer. ¿Y se da contra quién? Contra cualquier detentador, contra un arrendatario, contra cualquiera que esté ocupando un bien, se le dé un título para él. Entonces, el código me dice quiénes son el sujeto activo y el sujeto pasivo. Sigamos, por favor, que voy a cargar de ahí usted. 238, ¿verdad? Solo al final el artículo de este marco final fue derogado por el artículo 238. Personas afectadas por el desahucio. El desahucio afectará al inquilino, a los subarrendatarios y a cualesquiera otros ocupantes del inmueble por cualquier título. A estos efectos, el inquilino se considerará representante de todas las personas mencionadas en el párrafo anterior, bastando que se haga a él las notificaciones. Este artículo es importantísimo. Imaginen ustedes que tuvieran que desocupar a una persona a que le dieron el arrendamiento y él tiene en su casa a 10 familiares. O subarrenda cuartos. Alquila la casa completa y el cuarto A se lo alquiló a la familia, el B, el C, el D, el E. Técnicamente y legalmente, para yo lanzar a la gente que está, tendría que notificarle a los 10, a los 20, a los 30. Lo que dice la ley, es que cuando hay una situación de estos a quien afecta, nosotros únicamente tenemos que notificarle al inquilino. Y él, de por hecho, se tiene por entendido que es el representante de los demás. Yo voy a contar aquí un chivo que no está incluido en el precio de la clase ni en el curso, pero vamos a seguir, les voy a contar. Porque al final de cuentas, yo voy a notificar al inquilino y el inquilino es el que tiene que defenderse. Si el inquilino no se defiende, se condena al inquilino, se va a ordenar el lanzamiento del inquilino y de cualquier otro ocupante del inmueble. ¿Sigamos este número? Artículo 239. Medidas precautorias. El actor puede pedir el pago de bienes suficientes para cumplir las responsabilidades a que esté sujeto el demandado según el contrato, y el juez lo decretará preventivamente. Este artículo para mí está de más. A mí la ley me permite plantear medidas cautelares cuando yo quiera. Para eso existen. En un juicio ordinario, en un juicio oral, en un juicio sumario, no se diga, porque es donde más funciona en un juicio de ejecución. Pero, no entendí qué quiso decir el actor. Porque no dice igual que en el juicio oral de familia, de elementos, que dice que uno puede pedir las medidas cautelares y sin garantía. Eso no dice el artículo. No dice el actor va a pedir cualquier medida en contra del demandado sin garantía. No puede pedir cualquier medida. Y el juez va a decretar preventivamente. O sea, para mí está además el artículo, pero es importante que ustedes lo conozcan, porque hay que garantizar, si el inquilino me debe renta, tengo que pagar el salario. Si
si se va del país, tengo que arraigarlo. Pero eso lo puedo hacer en cualquier juicio. Sin embargo, en este código y en este capítulo, particularmente lo indica el legislador, no entendí. La razón es porque lo exonera, el cobro de una garantía, lo exonera otra cosa. Sigamos. Artículo 240. Apercibimiento. Si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobare la relación jurídica afrontada por este, el juez, al emplazar al demandado, deberá apercibirse de que, si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Si no hubiere oposición, el juez decretará la desocupación fijando los siguientes plazos. Primero, 15 días si se tratara de casas o locales de habitación. Segundo, 30 días si se tratara de un establecimiento mercantil o industrial. Y tercero, 40 días si se tratara de fincas rústicas. Estos términos son irrenunciables e improrrogables. Si los documentos acompañados a la demanda fueran privados, únicamente será efectivo el apercibimiento. Si estuvieran firmados por el demandado y no hubieran sido objetados por este dentro del término de 3 días mencionado en este artículo. Artículo que se escucha largo, pero también importantísimo. Vamos a poner un supuesto. ¿Qué es una finca rústica? A ustedes llega un señor y le dice, licenciado, fíjese que yo debo de arrendamiento de un inmueble a un señor que se llama Don Ramón y me debe 14 meses de renta. Y yo quiero que usted promueva el juicio para cobrar la renta, pero también para controlarse, para que él se ocupe. Entonces, ¿ustedes qué plantean? Una demanda sumaria. ¿Qué es lo que buscan ustedes? El cobro de las rentas y la desocupación. ¿En qué momento se va a decidir eso? Cuando ustedes logren probar todo eso aquí en la sentencia. Cuando que la sentencia va a ordenar y se condena a Don Ramón a pago de 14 meses de renta y la inmediata desocupación. Así funciona. En la sentencia viene la decisión final. Pero en este juicio en particular, este artículo dice que si cuando yo presento mi demanda, pruebo la relación jurídica que ha firmado, o sea, yo le demuestro con un contrato escrito al juez que diga arrendamiento a Don Ramón, que la renta era de tanto y que él es el inquilino, pruebo la relación jurídica, el juez cuando emplaza por 3 días a Don Ramón, le dice, eso es extra porque el requisito es probar la relación jurídica, le dice, si usted Don Ramón en esos 3 días no contesta la demanda, se va a ordenar la desocupación de forma inmediata, sin más trámite. Entonces, si esta demanda se documenta, se acredita esa relación, el juez lo va a emplazar y si Don Ramón se va a revertir, el juez va a ordenar de una vez la desocupación. No va a dejar sentencia, va a ordenar la desocupación. O sea, bien interesante, no habrá que llegar hasta la sentencia para que en primera instancia se ordene la desocupación. Pero ¿cuál es el requisito sine qua non? El demandado no contesta la demanda. Si el demandado contesta la demanda y se opone, esa desocupación va a tener que decidirse hasta la sentencia. Entonces, hay un artículo bien interesante porque nosotros podemos obtener la desocupación antes de llegar a la sentencia. Y si algún día les toca eso, solo recuerden estas palabras. El hecho de que haya logrado la desocupación en esta forma no significa que el proceso haya concluido. Acá, en la Villa del Petá, se promovió un juicio de desocupación y cobro de rentas. Creo que eran 2 bodegas. El monto de las rentas aproximadamente era como 500,000 quetzales. Se promovió la demanda, se emplazó a la entidad y se la persiguió de esto porque se documentó que existía esa razón jurídica y la entidad no compareció. Entonces, la desocupación. La entidad desocupó. El juicio transcurrieron más de 6 meses y ya no hicieron nada. Y la entidad que desocupó planteó la caducidad de instancia. Porque no se promovió, caducó el proceso y se ahorró 500,000 quetzales. Ya no pagó las rentas. Porque el juicio no había concluido, el juicio terminaba la sentencia. No siguieron el proceso, lo dejaron ahí, habían logrado que habían desocupado, pero no pensaron en ver cómo cobraban las rentas. Y la entidad promovió la caducidad. ¿Se acuerdan de la caducidad? En forma normal de fin del proceso. Por no promover durante 6 meses,
y entonces al final lograron la desocupación, pero perdieron las rentas. E inclusive fueron condenados a costas. Entonces el juicio termina. Logramos una parte del juicio, logramos la desocupación, pero si hay otras pretensiones tenemos que llegar hasta la sentencia. Lo único que se busca con ese documento que se acompaña es un contrato, hecho un documento privado, con legalización de firmas o un simple documento privado o una estructura pública. No es lo mismo un contrato verbal, que hay contratos verbales de arrendamiento. Hay posibilidades de que usted le diga al cliente, venga, vístase ahí, no tenga pena, y usted paga una renta, y es verbal, y funciona. Pero las consecuencias no son las mismas, porque el documento a nosotros nos garantiza poder hacer ese emplazamiento. Otra cosa importante, también ese artículo nos dice los plazos. Si es una vivienda, son 15 días. Si es un local comercial, creo que son 30. Si es una finca, son 40 días. Esos son los días que el juez le deja al demandado para que desocupe. No es lo mismo desocupación a lanzamiento. Sigamos, por favor. Artículo 241, lanzamiento. Vencidos los términos fijados para la desocupación, sin haberse efectuado, el juez ordenará el lanzamiento a costa del arrendatario. Si en la finca hubiera labores, plantíos o algunas otras cosas que reclamare el arrendatario de su propiedad, debe hacerse constar la clase, extensión y estado de las cosas reclamadas, sin que esta reclamación impida el lanzamiento. Verificado el lanzamiento, se procederá el justiprecio de las cosas reclamadas. Gracias. Entonces, la desocupación es como, aunque es una orden del juez, es para que el demandado, digo, inquilino, arrendatario, usurpador, ocupante, se vaya de la casa en forma voluntaria, en cualquier momento de esos 15 días, o de esos 30 días, o de esos 40 días. ¿Qué sucede si pasan los 15 días, los 30, los 40 y no se va? Entonces viene la fuerza pública, lanzamiento. Viene el juez y ordena con la fuerza pública, esperando a la policía, y acompañado de un ejecutor del tribunal, ir a sacar a la gente del inmueble y sacar a esos cosas a la calle. Y con una persona a romper los candados de la casa, abrir las chapas de la casa y sacar los bienes hacia la calle. No sé, yo no lo he visto, pero de repente uno de ustedes ha visto antes, era muy común, años de no ver eso. Trabajé en eso, ese fue ejecutor en un tribunal, tuve que hacer lanzamientos. Recuerdo que esa es una historia, una anécdota interesante, solo para que haya tenido confusión. Un juicio de desocupación planteado en contra de un señor en la zona 5, y su servidor fue a notificar. Cuando yo llegué, pues me muestra el señor, estaba su esposa y no sé si 6 o 7 hijos, empezando por la madre que tenía como 9 años. Imagínense que ya tenía toda la marinita de niños. La señora es una señora muy humilde, la casa muy humilde, y su servidor llevaba una orden, según la demanda, que embargara lo que tuviera a la vista. Lo único que encontré fue una refrigeradora viejita y una máquina de coser, y por supuesto no embargué. Pero como tengo que embargar algo, embargué cuentas bancarias. Pero había que cumplir con una orden. Y le expliqué a la señora, y le dije, mire señora, hay 3 días para que su esposo conteste la demanda. Le intenté explicar con la señora. No entendió. Ese día, al día siguiente, yo tenía al señor en el escritorio, preguntándole, y expliqué todo, exactamente todo. No tenía para pagar un abogado que le pudiera defender. Entonces le expliqué así como usted mire, si en 3 días usted no contesta, después le va a dejar 15 para que eso ocupe. Y si en 15 usted no desocupa, va a llegar a la fuerza pública a avanzar. Mire, y eso entonces de preguntarle, no. Imagínense cuando el procurador no pida la desocupación, que se le notifica a usted que pasen los 15 días, que luego le pida el lanzamiento, yo calculo un mes. Para no casar esos días, señor, cada 3 días en el consultorio. ¿Cómo vamos, licenciado? Ya me decía licenciado. No era licenciado, pero me decía. Pues mire, por decirles algo, ya viene la repetida, ya tiene los 15 días,
A los 10 días, ¿cómo vamos a hacer? A los 5 días, ¿cómo vamos a hacer? Yo pedí un nacimiento. A los 3 días, llega, miren cómo van, yo pedí un nacimiento. A los 2 días, miren cómo van. Mire, la señora todavía lo pidieron, hay que hacer el oficio de la policía y tiene que dar a la policía no ha regresado. A los 2 días ya, llegó el momento que tengo ya nacional. Ese día no me fue el día siguiente quiero llegar. Claro, yo no quería hacer un lanzamiento de esa naturaleza, no quería sacar a una señora, eso yo le pedía, ahí le suplicaba a él que se dispara lo más pronto posible, pero no quería hacer. Es una actividad, por supuesto, muy incómoda. Pero esa es una acción coercitiva del juez. Cuando se le dice tiene 15 días para desocuparlo, se va. O tiene 30 o tiene 40. Y eso va a darse, reitero, si existe el documento con el cual se percibe para que sea en la contestación. Y si no existe, pues será cuando la sentencia se ordene esa desocupación. Continuamos. ¿Hay algún tipo más? Artículo 242. Cosas reclamadas. El pago o entrega de las cosas reclamadas se regirá por lo estipulado en el contrato y a falta de ello por lo dispuesto sobre las leyes que regulan las obligaciones y contratos. Cualquier cuestión que surja en este respecto se sustanciará en forma de incidente. Bueno, eso se refiere a cualquier reclamo. A veces en los contratos uno hay mejoras. Incluso una pared que se puede movilizar o dejó una fuente. Si uno quiere reclamar, eso, para eso es el trámite de eso. ¿Qué dicen? Continuemos. Artículo 243. Recursos. Solo son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia. Para que se conceda el recurso de apelación, el arrendatario apelante debe acompañar a su solicitud el documento que compruebe el pago corriente de los alquileres o haber consignado la renta dentro del juicio. Otro artículo bien interesante también. Primero, la apelación contra qué procede, la apelación general que hablé hace unos días. Recuerden que procedía contra las sentencias y los autos que resolvían excepciones previas que daban fin al proceso. Aquí no dice eso. Aquí dice las sentencias y los autos que resuelven excepciones previas. No dice que le den fin al proceso. Entonces aquí, contra cualquier excepción previa, porque contra la sentencia cabe la apelación. Primer elemento importante. Un segundo importante también. Miren qué interesante. ¿Alguien se recuerda cuál es el principio de igualdad? Procesalmente hablando. Principio de igualdad. Bueno, de la misma manera, ¿verdad? Y el artículo dice que para que el demandado apelante y el inquilino apelante pueda apelar, tiene que probar que está al día en el pago de la renta. Que es igualdad. A este se le pide un requisito para apelar, a este otro no se le pide. Y entonces este artículo ha sido motivo muchas veces de una inconstitucionalidad en caso concreto de un artículo que ha pasado el derecho constitucional. Hay dos clases de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son? Parcial y total. ¿Perdón? Parcial y total. Bueno, hay parcial y total. También hay una inconstitucionalidad general y una inconstitucionalidad en caso concreto. O sea, una inconstitucionalidad general es cuando yo impongo un artículo, efecto para todos. Y un caso concreto es cuando planteo que ustedes de un artículo que me están aplicando a mí solo con efecto para mí. Pues aquí este artículo ha sido alegado de inconstitucionalidad porque viola el principio de igualdad. Y entonces se alega de que no se le puede obligar al inquilino a estar bien de la renta, si no se le obliga al actor en otra cosa. Y originalmente, esto estoy hablando de hace muchos años, porque yo gané una cosa de esas, la Corte de Cortes estaba de acuerdo en eso. Actualmente no. Actualmente la Corte de Cortes dice que si bien es cierto se viola el principio de igualdad, también se está protegiendo el principio de derecho a propiedad. Y por ende hay una pugna entre dos normas de carácter constitucional y por ende no hay constitucional. Pero pareciera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si ustedes tienen un inquilino que debe 14 meses de renta, don Ramón, que decir don Ramón, si usted quiere apelar a la sentencia, tenemos que pagar y depositar los 14 meses de renta. Si no, no nos van a dar la apelación. Así funciona. El requisito sine qua non para el inquilino que está pasando rentas y quiere apelar a la sentencia es que demuestre que ya se hizo. Sigamos con entonces, resumo, todos los contratos, todos los asuntos de arrendamiento, todo el de arrendamiento o ocupación de
es solo de desocupación, se llamará, eso es indistinto, porque eso se lo agrega a uno, juicio sumario de desocupación. Si es solo para cobrar rentas, juicio sumario para cobro de rentas. O si es para cobrar la luz eléctrica, pues juicio sumario para cobro de servicio de energía eléctrica. Todo proveniente de un contrato de arrendamiento, que puede ser verbal y puede ser escrito. Y si es escrito, habrá que acompañarlo para acreditar el derecho que se perciba el demandado, se le perciba que si no contesta se ordenará su desocupación de forma inmediata. Sin más preguntas. Sigamos con el siguiente caso, por favor. Sería entrega de cosas y rescisión de contratos. Bueno, ahí son dos cosas distintas, ¿verdad? Entrega de cosas es una Y rescisión de contratos. Vamos a tratar de explicarlo, porque el artículo es muy sencillo, no dice mucho. Léame, porque queremos solo un artículo. Léame. Artículo 244. Entrega de cosas. Cuando no proceda la vía ejecutiva, se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero y que se deban por virtud de la ley, el testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad en los casos que ésta es jurídicamente obligatoria. Y en estos casos, la obligación de entregar debe acreditarse en forma documental. Hasta ahí. Vamos a ver. El día martes, ¿qué es un celular? No sé si alguien era un 15, de verdad, ya estaba viviendo, tenía como 6 meses, ahora ya quedamos por el 15, no sé qué, pero bueno. Si alguien lo encontró, de verdad, yo le ofrezco darle un iPhone 16. Si alguien lo encuentra, eso se llama declaración unilateral de voluntad. Y yo estoy obligado a ustedes. Es más, lo voy a hacer por escrito. Y efectivamente uno ahora parece un 16 años a su iPhone. Entonces ya tiene una obligación de entregar otra cosa. Pero a esa entrega de otra cosa que no tiene un título de ejecución, porque si yo hago un documento como ustedes, les digo, miren, ya después de esto les digo, miren, que me compraron yo, Mario Rodrigo, por este año me comprometo a entregar un año, mañana el 15 de agosto de este año a la señora Nacional y firmamos y legalizamos ese documento, bueno, como título. Entonces yo tendría que promover una ejecución, que vamos a conocer ahora como ejecución especial de dar. Cuando hablemos ya de ejecución, hay ejecución especial de dar. Pero yo tengo un título. En este caso no tengo un título. Solo la promesa que hice de recompensa. Me dan ustedes y yo les voy a dar. Y sin embargo ustedes me devuelven me dan el celular y yo les doy. Yo he cumplido mi obligación de declaración unilateral. Entonces, cuando se da esto, pongamos otro ejemplo. Ustedes compran un sobrevivir, todas esas cosas que les venden en las calles de un Honda CR-V modelo 2024 por 10 quetzales. Creo que muchos compramos el número solo por colaboraciones, lo vemos, pero nunca publican el número del sorteo, o sea, si lo hacen, ¿verdad? Pero bueno, uno lo que quiere es la conciencia de haber colaborado. ¿Qué si hicieron el sorteo? ¿Qué si lo ganaron ustedes? ¿Qué si llegaron con el número a la empresa? ¿Qué si nos lo dieron? Y les dicen, fíjense que si bueno, no lo tenemos, fíjense que tal vez nos perdona. Ustedes con número. Ese no es un título de ejecución. Pero le quiera la constancia de ir a pedir entrega a ese vehículo. Ese es el trámite de ejecución sumaria. O sea, cuando alguien está obligado a entregar una cosa, no hay un título. Yo tengo que optar por la vía de ejecución. Lo normal es que una obligación de entregar algo esté documentado, esté en un título, en un documento privado, por ejemplo, de firmas, en una escritura pública, en cualquier documento. Pero puede ser que no exista realmente, porque existir ese documento no sea en calidad de título. Por eso empieza el artículo diciendo, cuando alguien está obligado a entregar una cosa y no procede a la vía ejecutiva, entonces nos vamos a esta. Dos maneras de pedir cosas. Cosas son bienes muebles, no bienes inmuebles, bienes muebles. Dos formas de pedir cosas. Una, si tengo título de ejecución, juicio de ejecución especial de daño. Eso vamos a ver después. No tengo título de ejecución, juicio sumario. Entonces, cuando en el examen le diga, miren, entonces, una persona se comprometió a entregar un lapicero.
y no lo entregó. Yo no tengo título, ¿qué voy a promover? O un juicio oral de ínfima cuantía por el centavo, por los 5 centavos. No, ¿verdad? Es la entrega de un tapicero, no es el monto. Es que el tapicero no vale más de un quetzal, pero no es eso. Es la entrega, es el hecho de la entrega. Como no tengo título, juicio sumario. Si tuviera un título, juicio efectivo de obligación de dar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El siguiente artículo. Artículo 245, resolución de contrato. Procede asimismo el juicio sumario y las demandas de resolución de contratos que el acreedor ha ejercido por su parte. En este caso, podrá también optarse por la vía ordinaria. Aquí hay una cuestión interesante. Un juicio de esto puede escoger. Este es muy bonito, ¿verdad? Yo quiero rescindir, pero pensemos con un contrato para rescindir. Contrato de compraventa. Contrato de compraventa. Una persona da un bien a cambio de un ingreso. Ella me dio su quetzales. ¿Es contrato o no es un contrato? ¿Sí? Debidamente cumplido. Si no, ella tiene los 100 quetzales, yo tengo el celular. ¿Yo puedo recibir este contrato? Sí, yo me pongo de acuerdo con ella y le digo, mire, sale 5 minutos. Y usted me dice, yo estamos de acuerdo en meterse. Rescindamos, ¿ok? ¿Cuál es el efecto de la rescisión? Que las cosas vuelven al estado anterior. ¿Sí? Ella me devuelve los 100 quetzales, yo me quedo con. Ella se queda con su celular. Entonces, un contrato debidamente cumplido, si lo puedo rescindir judicialmente. Ahora, por estar preocupado. Y entonces, si no suena el contrato con y casualmente ella se arrepiente. Después ella dice, ¿cómo lo vendiste? Yo te he dado 500 por teléfono. Yo te lo he dado a 1000, que así pasa, ¿verdad? Cuando no hay diálogo, le da más. Y entonces ella, licenciado, mire, yo quiero rescindir. ¿Usted no puede comenzar a decir? Sí, porque yo lo rescindí. Ella no podía comprar su decisión. Porque si existiera eso, habría una inseguridad jurídica en los negocios. Yo compro, pero mañana no lo quiero rescindir, ¿no? Ahí dice, se da la rescisión de los contratos variamente celebrados cuando el acreedor, uno ha cumplido y el otro no ha cumplido. Eso significa que yo tengo el celular, pues no le doy los 100 quetzales. Tenemos un contrato de compraventa para el mío, que llega el celular, pues no le doy los 100 quetzales. Entonces, hay alguien que ha incumplido, soy yo, y hay alguien que ha cumplido, que sé. Por eso dice, el acreedor que va a promover la rescisión. Ella va a pedir la rescisión ¿para qué? Para que las cosas vuelvan al estado anterior, para que, como digo, la rescisión del juicio sumario, lo ordenen devolverle a ese lugar. Entonces, la característica de eso es que cualquier contrato se puede rescindir. De hecho, podemos seguir este tiempo para rescindir contratos de forma voluntaria, pero eso es voluntario. Yo hago una compraventa hoy, mañana la rescindo con la otra parte. Pero yo no voy a rescindir un contrato porque no hay causales de rescisión. Claro, que si el contrato tuvo simulación, es otra cosa. Que si hay evicción, hay vicios ocultos, eso es otra cosa. Pero yo podría rescindir si yo cumplí y la otra parte no ha cumplido. ¿Y para qué voy a pedir la rescisión? Para que me devuelvan lo que esa parte ya recibió. ¿Qué pasa si nadie ha cumplido? Yo le digo a ella que voy a comprar su celular y ella dice que lo va a vender. Ella me da el celular y yo le doy el dinero. ¿Qué vamos a rescindir? Si el objeto de la rescisión es que las cosas vuelvan al estado original. Entonces, bien importante, los elementos de esta rescisión de contratos es un contrato vale celebrado, pero que alguien ya cumplió y otro no ha cumplido. Si ambos ya cumplieron, no vamos a hacer la rescisión, y si nadie ha cumplido, menos vamos a hacer la rescisión. ¿Cuál es el plan? Nada más, nada particular. Si ambas partes están de acuerdo, es lo normal. O sea, si ambas partes están de acuerdo en rescindir el contrato, sí. Si hicieron una compraventa de escritura pública, la contraescritura o un documento, se lo rescinden. Y lo rescinden. Eso sí, las cosas hay que regresar a ver, porque eso es el objetivo de la rescisión es dejar sin efecto y que las cosas vuelvan al estado original. Entonces, no habría ningún problema. El Código Civil da los tiempos, un año de código para algunos contratos. Pero váyase al capítulo de la rescisión de contratos, el libro cuarto del
Entonces la rescisión no aplicaría, por ejemplo, cuando se ha establecido el contrato y yo me arrepiento, un compraventa, yo pago y la otra persona pues me entrega, pero después yo ya no quiero y la otra persona pues ya no me quiere hacer el cambio, no se puede. No se puede. Ahora, por ejemplo, en un contrato de construcción se establece que en 10 años se debe construir un estadio, pero los 10 años un día no se ha construido, ya puedo presentar la rescisión del contrato. No se ha cumplido ya como rescisión, ahí sería el cumplimiento de la obligación de construir. Porque el problema es que, ¿cómo hacemos que las cosas vuelvan al estado anterior? ¿Cómo hago para que me vuelva a mí todo el dinero si él ya ha avanzado? Si no ha construido todo el estadio, no ha terminado todo el estadio, sí, claro. Puedo pedir la rescisión porque me devuelve todo el dinero que yo le di, pero porque él no ha cumplido. Ahí sí, por supuesto. Gracias. Ok, sigamos. Ahorita sería otro tema. El otro, sí. Responsabilidad civil del funcionario y empleados públicos. ¿Qué tanto con gritar? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Sucede que hay un traumatólogo famoso en Guatemala, una eminencia, y aparte que trabaja para hospitales privados, de Aurora, Centro Médico, también ejerce derechos en el ISSSTE. Todos los médicos ahí empezaron en el ISSSTE, y ahí terminan, aunque sean grandes médicos en sus clínicas. Pues dos personas estaban tratamiento quirúrgico por problemas en sus piernas. Uno parecía un gran problema en su pierna derecha y el otro en su pierna izquierda. Ambos fueron con el mismo médico y el médico los operó a uno en el Herrera Grande y en el otro en Ex. Y en ambos hubo mala práctica. Se equivocó de médico. Era tal el trabajo del pobre médico que en el momentito perdió la noción y operó la pierna buena en el X y la pierna buena en el Herrera Grande. El de la Herrera Grande llega a la oficina de especialización, me ocasionó un gran problema porque tenía que pasar 6 meses sin poder caminar, tengo que pagar medicina y quiero que se tome una demanda con este médico. ¿Por qué vía promovería la demanda no puede ser médico? ¿Perdón? ¿Sumario? Ordinario. Aquí tiene sumario y ordinario. ¿Usted qué diría hacer? Ordinario. Eso no tiene un trámite especial. Pero si el ISSSTE llega con ustedes, ¿por qué vía lo van a promover? O sea, lo que está tratando de decir aquí es: freguemos a este funcionario empleado más rápido, le damos la vía más corta. A esto no vamos a hacer un juicio ordinario. Por ser empleado, así como en lo penal, que por ser empleado le aumentan en 2/3 partes de la condena, aquí no. Aquí por ser empleado le reducen el proceso y le ponen el proceso más corto. Entonces le dicen: usted es empleado y en ejercicio de su función ocasionó esto, bueno, usted se le puede promover una demanda por la vía más corta. Es la diferencia. O sea, aquí es un juicio sumario o un ordinario dependiendo si esa mala práctica la ocasionó un particular en ejercicio de su función particular o un funcionario empleado en ejercicio de su función. Ojo, eso no significa que si el ministro de Gobernación sale en su carro porque va a Antigua a almorzar y atropella a alguien, como es funcionario, se va a tramitar un juicio sumario de daños. No, porque él no estaba en ejercicio de su cargo, porque él estuvo manejando un automóvil. Y era del Estado, eso es otra cosa. Que podamos demandar también al Estado por eso es otra cosa. Pero en este caso, la labor, el tema de los daños, lo que ocasionó, lo hizo en el ejercicio de su función pública. ¿Sí? Lo mismo. Mire, yo estaba haciendo una función pública. El chofer es el piloto de él, pero tiene razón, puede ser muy discutible. Pero para mí, tal vez demandar al chofer que estaba en función del piloto, de un funcionario y estaba trabajando, podría ser que encajar. Podría ser que encajar. Pero como le digo, hay que probar de que ese daño, en el caso del médico, él era empleado del ISSSTE.
un médico del ICS, en una operación como empleado del ICS. Y lo otro puede ser, que usted me lo quita, es motivo de discusión, podría ser, ¿sí? Porque es contra el chofer, y el chofer era un empleado público en ejercicio de su función pública como piloto de un funcionario público. Podría ser. Sí. Gracias por el ejemplo. ¿Algo más? Juicio sumario, la vía más corta, ¿verdad? La vía más corta para eso. Sigamos, por favor. ¿Sí está llamado? Artículo 246. Artículo 246. Acción de responsabilidad. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede a los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus sucesores. Nos da la competencia, ¿verdad? Juez de primera instancia. Artículo 247. Competencia. La responsabilidad civil de los jueces y magistrados se deducirá ante el Tribunal Inmediato Superior. Si los responsables fueren magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se organizará el tribunal que deba juzgarlos conforme al artículo 2 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Este artículo, les quiero decir que tiene una gran laguna. Sucede que si la responsabilidad civil, recuerden que la responsabilidad civil es la que viene por el mal ejercicio, que trae como consecuencia daños irreparables. Responsabilidad civil es sinónimo de entonces, cualquier funcionario lo puede en primera instancia, pero si el funcionario es un juez, ante la sala, y si es un magistrado de sala, ante la corte. Hasta ahí vamos bien. Pero el de la corte nos da un procedimiento de una ley derogada, que es la ley constitutiva provincial que ya no existe. Y el artículo que está ahí tampoco está en el artículo actual. Entonces hay una gran laguna que con la que se promueve una responsabilidad se fuera la Corte Suprema de Justicia. En este momento no hay. Se habla de la integración de un tribunal especial en esa ley constitutiva que ahora no existe. Entonces hay una laguna de ley en ese artículo. Sigamos. Artículo 248. Recursos. Contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, pero si se tratare de la responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrá más recursos que aclaración, ampliación y reposición. Bueno, igual seguimos con la laguna, porque todo lo demás sabe que hay apelación para que reconozca el superior, y aquí, contra la Corte, no tenemos todavía un trámite definido por esa falta de esa normativa que fue derogada y que no existe. Sigamos. Serían interdictos. Primero, antes de que demos lectura a esto, decía el martes, el interdicto no es un incapaz. Están mal acostumbrados. Es que eso fue declarado interdicto. No, técnicamente se puede declarar en estado de interdicción. El proceso que se promueve para declarar a una persona mayor de edad incapaz es declarado de seguir las diligencias de declaradora de interdicción. Se llama la figura. Es bien importante resaltar. Los menores de edad por sí son incapaces. Alguien me preguntó una vez, yo tengo un niño de 8 años que tiene síndrome de Down, pero es muy fuerte. ¿Hay que declarar su interdicción? No, porque él de por sí es incapaz. Habrá que declarar su interdicción cuando cumple 18. Porque una vez cumple 18, declarar su interdicción para que siga siendo incapaz. Y que su representante sea quien ejerce la patria potestad, padre o madre, o la tutela, el tutor. Entonces, incapaces los menores de edad y los mayores declarados en estado de interdicción. Pero bueno, ese no es el tema. No confunda esto con esto. En la época romana, el interdicto era una decisión del pretor romano para proteger la propiedad o la posesión. Entonces, el interdicto simplemente es una acción que se refiere a acciones posesorias, acciones de posesión. También se le llama acción posesoria. ¿Quién es poseedor? ¿Recuerdo si dice quién es poseedor? Ya no se acuerdan tampoco. Como decía el amigo, no ha leído. Pero miren, ya me voy a cansar, mejor no tengamos el tema. Por lo menos hoy, otro día se lo voy a contar. Poseedor es aquel que ejerce sobre un bien todas las mayores facultades de un propietario. Yo soy poseedor de un terrenito ahí en Chimaltenango, no
propietario, no tengo la propiedad, solo tengo la posesión. Un día iba para Chimaltenango, vi un terreno bonito ahí, y lo llegué y lo circulé. Ahí tengo mis vaquitas, tengo mi casita, tengo mi rillito. Un día voy a estar ahí. Precioso, una vista preciosa de la llanura. Tengo 20 años de poseerlo, de forma pública, pacífica, de buena fe, en nombre propio. ¿De qué estoy hablando? Ese es el procedimiento. La titulación superior del procedimiento para lo que estoy hablando ya. ¿Cómo se le llama? Invasores. Están así. ¿Serían invasores? ¿No serían invasores? Bueno, voy a revisar a derecho civil a ver si me acuerdo. Creo que los que en esta clase no. Dice que la propiedad se puede dividir de dos formas: modos originarios y modos derivados. Los modos derivados es contra la propiedad de un poseedor, una compraventa, una donación, una herencia. Esto es modo derivado. El modo originario es aquel cuando no tiene la propiedad sin que devenga de un anterior poseedor. Somos normalmente los primogénitos. La ocupación, la posesión, la usucapión, la accesión. Como dijo alguien, bueno, díganme la definición de usucapión. Universidad de San Carlos, campeón. Usucapión. No, la usucapión es un modo de adquirir la propiedad de un bien, mueble o inmueble, por el transcurso del tiempo de poseer de forma pública, pacífica, de buena fe y con justo título. Y para poder ser propietario, uno inicia la titulación sucesión, que se llama usucapión. Entonces, la usucapión, yo no soy dueño, solo soy poseedor. Ese terrenito, se me ocurre a mí, voy a ir a iniciar en esa titulación sucesória, voy a probar que tengo más de 10 años de usarlo, forma pública, pacífica, de buena fe. Y después me dan un título supletorio, lo voy a escribir en el registro de la propiedad, y 10 años después de estar inscrito, se vuelve propiedad. Pero mientras el propietario es posesión. Si yo encuentro una bicicleta tirada en el camino, dos alternativas: la agarro y se la traigo aquí a la rectoría, o le llevo a la policía, o la llevo a mi casa. Yo no estoy ocultando nada, no estoy tirada. Y mientras tanto la estoy poseyendo, propietario de nosotros. Si aplicara las mismas normas de los subcampeones, puedo iniciar diligencias en un tribunal para probar que me hago poseído durante 2 años, esos 2 años, en forma pública, pacífica, de buena fe, en nombre propio, y el juez podría decir que usted ahora es el propietario. Entonces, el poseedor es aquel que posee. Puede ser el propietario que posee, o puede ser un simple poseedor que no es propietario, pero que poseemos, ejercemos sobre un bien. ¿Puede llevar esto? Y me voy a llevar esto y voy a poseerlo. Yo no soy propietario, soy el poseedor. Este interdicto posee entonces contra acciones de posesión. Muchas veces, porque estamos siendo afectados por alguien en nuestra posesión, sin llevarnos un juicio. Y otras veces porque un bien de alguien amenaza también nuestra posesión. O sea, hay dos clases de amenaza. Una amenaza de que nos quieran quitar o despojar de nuestro derecho de posesión, y otra amenaza que algo destruya nuestro derecho de posesión. Entonces, el interdicto no tiene nada que ver con posesión de incapacidad, tiene que ver con el derecho de posesión. Y cuando hablamos de interdicto, no recae sobre la posesión de bienes muebles, solo inmuebles. Entonces, estoy hablando de un bien inmueble. ¿Qué hacía el pretor en la época antigua? Mire, pretor, fíjese que yo tengo mi casita en tal lugar y el romano de la vecindad quiere quitármela. El pretor daba un interdicto y lo mantenía en su posesión. Y protegía el derecho de posesión. Pues es una orden. El interdicto no era una orden, era una decisión del pretor. Como la decisión del juez, que va a decidir, es una orden. Entonces, el interdicto lo que busca es proteger la posesión. Ojo, no va a decidir nada de propiedad. El juez no va a decir, mire, no viene de la época antigua, no sé si era así, pero actualmente. El romano, el emperador
alegue entonces la propiedad, va a alegar a otro lado, pero ahorita la posesión la tiene él. ¿Qué va a hacer don Ramón? ¿Cuántos meses de renta debe? 14 meses de renta. A don Ramón habría ido a sacar la fuerza si el señor Barriga ya lo hizo. El señor Barriga llevó unos hijos y le sacó todo. Pero el señor Barriga lo saca y se lo pone afuera de la vecindad. ¿Hizo bien el señor Barriga o no? Una ilegalidad. Lo condenó sin haber sido citado, oído y vencido. Le fue a sacar las cosas. Afectó su derecho de posesión. Don Ramón debe 14 meses de renta. Eso no es un derecho al otro a promover la ciencia naturaleza. Y la ley va a proteger a don Ramón. Y le va a decir, no, regresen a la posesión, no, regresen a la apartamento de 70 o 71 se lo van a revisar. Pues si debe 14, sí, pero el señor Barriga sigue el proceso. ¿Qué proceso tiene que seguir el señor Barriga para sacar a don Ramón? Fue sumado de su ocupación. Y para cobrar las rentas, sin cobro de rentas. Pero no lo hizo. Y entonces el pretor de la época romana hubiera protegido a don Ramón. Pero no dijo, don Ramón, yo lo protejo porque usted se va a caer con la propiedad y usted es el propietario. Estoy defendiendo de esa posesión temporal. Entonces, existen distintas veces de interdicto que defienden esa alteración que hay cuando a alguien le quieren afectar en su derecho de posesión temporal que tiene, o existe un peligro de que también su posesión temporal sea destruida por un imperio inminente. Entonces esos interdictos son ¿cuáles? De amparo de posesión o de tenencia. Empecemos con el primero. Interdicto de amparo, posesión o de tenencia. De amparo de posesión. Perdón, amparo de posesión o de tenencia. O tenencia. Es decir, es amparo de la posesión o de la tenencia. El segundo, de despojo. Ok, pero ya leamos el amparo de posesión ya en Ese ya son. Sí, leamos ahora el artículo que se refiere al derecho de amparo de posesión. ¿Qué sigue después de eso? Muy bien. Amparo de posesión o tenencia. Artículo 253. Legitimación para demandar. Procede este interdicto cuando el que se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan de manifiesto la intención de despojar. El depositario, el administrador o cualquier persona que poseyere a nombre de otro puede pedir también que se le ampare en la tenencia o posesión. Ustedes son inquilinos de una casa, por favor. Ustedes deben 14 rentas, igual que uno. Y un día, en horas de la tarde, llega el propietario y le dice: bien, sí, hágame 35, ya no voy a pagar. ¿Qué pasa? Y claro, le voy a abonar algo. Usted no sale hoy en la noche, yo mañana vengo urgente a sacarlo. Todo el rato, el señor juez, el día de ayer, durante la noche, el propietario amenazándome con despojarlo. Y el juez lo ampara, le da un amparo de posesión y le dice al que quiere despojarlo: evite despojarlo de esa manera. ¿Qué intención despojarlo para hacer eso? No lo ha despojado, solo lo amenazó con hacerlo. Y entonces puedo plantear un interdicto de amparo de posesión o de tenencia. Digamos, ¿qué otro interdicto? De despojo. Interdicto de despojo. Veamos el artículo. Artículo 255. El que tenga la posesión o la tenencia de un bien inmueble o de derecho real que fuere desposeído o con fuerza o sin ella, sin haber sido citado, oído y vencido juicio, puede pedir la restitución ante el juez respectivo, exponiendo el hecho del despojo, su posesión y el nombre del despojador, que ofrecerá la prueba de los extremos de haber poseído y dejado de poseer. ¿Cuál es la diferencia ahora? No amenazó, lo despojó. O sea, don Ramón o el señor Barriga llegó y no amenazó, lo despojó, lo sacó. Y entonces el otro va a pedir que se le restituya. ¿Por qué razón? Si debe 14 meses de renta. Porque quien lo despojó lo hizo sin haberlo citado, oído y vencido en un proceso legal. Entonces, ¿qué está haciendo el juez en estos dos casos? Está defendiendo la posesión. Ojo,
no está decidiendo nada de propiedad. Él no está diciendo que no, lo amparo, usted es el propietario. Usted es el propietario y lo amparo en esa posesión. Eso no va a ser limitante a que el que intentó despojar o el que despojó promueva después el juicio para que ya efectivamente entregue su bien. ¿Okay? Es el juicio ordinario. Artículo 256, sentencia. O el otro interdicto. Muy bien. Eso es importante, eso es la sentencia, porque cuando el despojo es con violencia, el juez debe certificar como inocente por el hecho delictivo. O sea, si alguien llegó con violencia y despojó, ¿qué ha sucedido? Hay abogados, no son abogados. Hay gente que se le encarga de hacer lanzamientos de juicios y ya con gente armada sacan a la gente de la casa y los amenazan. Eso es un hecho delictivo, eso es con violencia. Y es que cobra. Y el dueño, el que contrata, se resolvió 2 años, 3 años de juicio sumario. Entonces de un día para otro van a sacar a la gente, pero eso es ilegal. Eso puede ser contraproducente, puede constituir una condena de orden penal, es un delito. Bien, sería el apeo o deslinde. Apeo o deslinde. Ahí leemos el artículo. Esto me trae a colación de un recuerdo para mí muy largo. Hace muchísimos años, cuando decidí comprar un terrenito, yo tenía mi casita, un terrenito. La ilusión mía de mis hijos y mi señora era llegar el fin de semana al terrenito. Y siempre que llegaba al terrenito, que medía 10 por 10, siempre que llegaba al terrenito, yo medía. Siempre eran 10 por 10. Nunca creció. Hasta que un día llegué, en lugar de tener los 10 pasos, tenía 9. Y donde hicieron la pared, no tenía 9. O sea, no aumentó, decreció. ¿Y qué pasó? El vecino simplemente se metió unos centímetros dentro de mi terreno. Eso es el apego. Es decir, cuando alguien altera los linderos de una propiedad. Entonces alteraron los dineros de mi propiedad y alguien se metió 10 centímetros. Es una alteración de dineros. Entonces va a haber un juicio de interdicto cuando ustedes vean que alguien está alterando sin haber seguido un juicio, porque alguien llegó y mire usted, ¿por qué alteró las cercas? ¿Por qué alteró los mojores? Ah, porque ya vi mis escrituras y el registro dice que yo tengo 20, tengo 19, voy a agarrar uno de aquí. Eso es un apego de ley. Entonces uno recurre al juez. El juez llega, ve y mira la alteración y ordena regresar los linderos a donde estaban. Miren, protege. El juez no está decidiendo, no, mire, no tiene razón, que no. Usted no alterar porque ya estaba. Y si usted lo alteró sin haber citado, oído y vencido, usted tiene que ayudar a todos. No, pero es mi parte, entonces reclámele en el juicio. En un juicio correspondiente reclame eso. Pero no lo puede hacer así de hecho. Ah, como a mí me falta un poquito, yo me meto al terreno del vecino. Eso es una alteración de linderos. Se llama apego o deslinde. Yo pongo en un juicio sumario interdicto de apego de deslinde para que me repongan ese derecho de posesión. He hablado de esos 3 procesos interdictos. Y algo es muy importante. Aquí va a llegar una sentencia, es un sumario, va a haber una sentencia, y en la sentencia se va a ordenar que se abstenga de perturbarme, o se va a ordenar que se me devuelva la posesión, o se va a ordenar que se devuelva esa parte proporcional. Se va a decidir. Pero esta sentencia pasa a la autoridad de cosa privada material. Significa que eso se puede cambiar por otra sentencia. Por eso es, si el que cree que tiene derecho plantea, por ejemplo, el juicio de desocupación, me van a sacar, aunque el juez haya parado la posesión, si plantea el juicio, me van a sacar, se va a alterar. O el que movió los linderos promueve un juicio y el juez ordena que efectivamente esa parte es de él, se va a alterar. Esa es la sentencia del juicio interdictal, no es definitiva. Puede cambiarse como un juicio ordinario posterior, porque recuérdese que solo se está discutiendo temas de posesión, no de propiedad. ¿Okay? Y otra de las cosas importantes también resaltar, no lo hemos visto, pues ustedes tienen que leer o tienen que comprar los artículos, es que una acción de esta naturaleza solo puede ejercerse dentro del año siguiente del problema. O sea, si la alteración de esa parte es una propiedad que construyeron hace 20 años, y yo vengo a pedir un interdicto porque se metieron, ya no procede. Un año tengo a partir de que hicieron la alteración, un año a partir de que me despojaron, un año a partir de que intentaron despojarme.
Terminemos los últimos dos, por favor. Obra nueva y obra peligrosa. Obra nueva, 5 obras peligrosas. ¿Cómo se lo puedo explicar? Porque ya vi que ya todo me lo leen. Hoy tuvimos un amigo que nos ayudó muchas veces por eso, porque él colaboró con nosotros sobre la lectura para que ustedes vayan a entender esto. Decía hace un momento que no solo es de defender mi posición de alguien que quiere quitarme, no me quiere estafar, me alteró, de todo. También es porque pueden existir cosas peligrosas que pueden destruir mi propiedad. Vamos a ver. Imagínense ustedes que se levantan temprano en su casa. Ahora se usa la computadora, el celular, y antes iba uno con la revista, ¿verdad? Con la prensa, escrita, o con el celular. Y uno va a sus necesidades normales, y cuando uno se sienta, sucede que el inodoro está de lado así. Y uno se siente todo incómodo, así cuando uno mira la raíz del árbol del vecino. Ya se levantó y levantó el piso del inodoro. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, acostumbrarse. No hacen nada que acostumbrarse. Y que siga creciendo O agarramos un hacha y nos pasamos a la vecindad y cortamos el árbol del vecino. Incurrimos en un delito. ¿Qué hago? Interdicto de obra peligrosa. Ese árbol que está destruyendo mi casa, ese árbol que de repente se va a caer, ese árbol que está a la par y que el vecino no quiere botar, señor juez, un interdicto de obra peligrosa y después va a llegar y si efectivamente viene algo peligroso, va a poner corte del árbol. Habla de un árbol, puede ser una construcción antigua que está por caerse y el vecino no hace nada por reforzar sus paredes y si se cae va a caer encima de mi casa, encima de mi carro. Entonces acá, este es un interdicto de obra peligrosa, no es nueva, es peligrosa. Sucedió 20 años, pero ahorita hay que pedirle al juez. Yo recuerdo un interdicto que yo era oficial cuando nos pidieron hacer un reconocimiento judicial. Porque una característica de estos interdictos, de estas dos obras de la obra peligrosa, es que el juez inmediatamente, sin citar a la parte, hace un reconocimiento judicial para ver si la obra es peligrosa, la obra nueva, no va a y si ve, ordena, si es una construcción, ordena que se tomen las medidas y si no hay necesidad, ordena su demolición. O sea, es para defender la posesión. Entonces, la obra peligrosa no es nueva. Yo les decía que esa vez estaba saliendo humo en estos centros cápitos, no sé si todavía existe, o tendrá otro nombre, y era una manzana, porque había ahí un restaurante que sacaba el humo y toda la cesta había llena de humo. Obra peligrosa. Alguien allá se le ocurrió construir una fábrica de cal en una colonia. Ahí hacen la cal, todo el día está toda la mojada de cal. Obra peligrosa. Y la característica de la obra no peligrosa es que es de acción popular. Recuerden que personalidad es sobre aquel que tiene derecho. Pero en estas acciones es popular, cualquiera puede dar la obra peligrosa. Entonces, esta acción la puede proponer cualquiera. Entonces, obra peligrosa, obra nueva, ¿cuál es la diferencia? Que una es una obra no nueva, pero es que peligrosa, y la otra es una obra nueva que también puede traer peligro. Cuando comienzan a construir a la vecindad un edificio de la casa de ustedes, no toman las medidas. Ustedes tienen que cada vez que está la excavadora abriendo, se va a caer la casa de ustedes, le piden al juez un interdicto de obra nueva para que el juez ordene que el constructor tome las medidas necesarias y si no suspende la obra. Entonces, cuando ustedes tengan una situación de esa naturaleza, una emergencia, porque hay una obra nueva que puede ocasionar un perjuicio, o una obra peligrosa, la acción se llama interdicto de obra nueva o de obra peligrosa y es humana. Importante también, lo van a leer ustedes, yo puedo equivocarme y decir, vengo con un interdicto de obra nueva y no es nueva, es obra peligrosa, o un interdicto de obra peligrosa y no era peligrosa si no era nueva, que todavía peligro. O puedo decir, vengo a plantear un interdicto de amparo, posesión de tenencia y era un de despojo. Si yo me confundo en eso, la ley dice que no importa, que puede dar trámite a esa acción interdictal, aunque nos equivoquemos en su denominación. La ley lo dice, somos muy legalistas que si no lo dijera y uno pone interdicto de obra nueva y era peligrosa, después debería rechazarlo, pero esta acción, como protege temporalmente la posesión, son de carácter urgente. Viene siendo antes de antecedentes cautelares, no es un juicio. No
Pues eso se hace de forma inmediata y no importa si nos equivocamos en su denominación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Respecto a esto que explicaba en un artículo, ¿Por qué? esa actividad que usted decía que aunque hubiera error, Ahí está. Ahí lo va a encontrar. ¿Sí? El juez no rechazará una demanda por el caso de denominación. En esa parte está. ¿Sí? ahí está. Dígalo, señor. En el apego de los bienes, si no se... Perdón, fíjese que no me escucho. Yo estoy un poco mal del oído. ¿Qué me decís? Si en el apego de los bienes no se notifica al año, ¿qué pasa? No, notificar no es el hecho. Demandar. Demandar, si no se Si demanda. usted plantea una acción territorial un año después, la otra parte la plantea caducidad. La excepción de caducidad. Si usted plantea una acción interdigital un año, 2 días después de que conoció, la otra parte tiene la defensa de plantear la excepción previa de caducidad y le van a volver juicio. Si uno, digamos, heredó el terreno y el dueño anterior no lo hizo. ¿Sí uno qué? Si uno heredó el terreno y el dueño anterior no hizo el procedimiento. No, no puede ser. Si usted se convirtió en heredera propietaria Se del robaron bien un y mes se dio de cuenta de eso 10 años después, ya no puede hacer nada. Puede hacer, pero ya no es una acción interdigital, tendrá que ser un juicio ordinario. ¿Verdad? O sea, acciones siempre hay. La propiedad lo prescribe. Recuerden ustedes que nadie va a decir, vamos a perder la propiedad. Eso no prescribe, entonces acciones de propiedad no prescribe. Entonces, obra nueva sería en el ejemplo del árbol que usted puso. No, porque el árbol es obra peligrosa. Ese árbol tiene 100 años. Tiene 5, tiene 7. Obra nueva es una construcción que está expresando a la vez. Y obra peligrosa también aplicaría para la empresa de la fábrica de cal. Por ejemplo, pero depende, si esa fábrica acá tiene mucho tiempo, se puede plantearla. Si es está iniciando la fábrica de acá, puede ser una nueva. Y por ejemplo, esto se lo hablo ya desde la ignorancia, no me recuerdo realmente. Esto también aplica para entidades del Estado. Por ejemplo, esta es nuestra casa. Y al Estado se le ocurre. El Estado es ente privado. Eso es algo que el Estado es ente privado. Y al Estado se le ocurre hacer un puente arriba de nosotros. Si el Estado es un ente privado, en ese caso usted demanda al Estado. Por supuesto. El Estado, cuando actúa en su función pública, es un ente soberano, supremo. Pero cuando el Estado está construyendo la vecindad, es un ente privado. Igual que el territorio. Muy bien, gracias. Me robaron terreno. Me robaron terreno. Ya no puedo ¿ahora qué hago con mi terreno robado? Mejor lo vemos para el otro martes. Ya se recuerda que volvemos. un comentario de Facebook, la lotería, los videos que suben. ¿Alguna duda por ejemplo de Licenciado.